Bueno, ya hemos charlado un poquito de los números complejos que nacen para resolver este tipo de ecuaciones, en donde si yo paso este para el otro lado del cero, me queda que x cuadrado es igual a -2. Entonces aparece la raíz cuadrada, ¿sí? Este exponente cuadrado pasa como índice 2 de una raíz y aparece una raíz con índice par con radicando negativo. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros esto veíamos que dentro del conjunto de los reales, ¿sí? No tenía solución, no había solución, era vacío, ¿bien? Había algo que no podíamos resolver. Entonces, para esto nace este concepto de los números complejos. Los números complejos entonces estaban formados, los conocíamos con la letra Z, dijimos, y va a estar formado por dos partes. Una parte A, ¿sí? Y una parte B, I. Esta parte A es la que llamamos parte real, o sea, es la que va, donde va a aparecer un número, ¿sí? Entero, podría ser cualquier número que pertenezca al conjunto de los reales, ¿sí? Puede ser un número entero, una fracción, un número negativo, un número eh, irracional, como las raíces que ya vimos, ¿bien? Y el B, que va a ser la parte que vamos a llamar imaginaria, ¿sí? Entonces, imaginaria porque es la que tiene esta I que dijimos que aparece para resolver estas cuestiones de las raíces negativas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar un ejemplo de un número complejo que llamo Z, ¿sí? Voy a llamar cualquiera, por ejemplo, 5 más 2i, ¿bien? En donde la parte real, que la vamos a conocer como A, va a ser 5, y la parte imaginaria, que vamos a conocerla como B, en este caso va a ser 2, ¿sí? A vale 5, B, que es la parte imaginaria, vale 2. Podría ser otro ejemplo en donde tengamos esto, que el z vale raíz cuadrada de 3 menos 5 cuartos de i. Bien, entonces nos apareció por un lado una raíz, ¿sí? Que esto va a ser lo que vamos a llamar a, que va a ser la parte real, y por otro lado, este menos 5 cuartos es lo que vamos a conocer como b, que sería la parte imaginaria. Bien, esas son las formas de escribir un número complejo, ¿sí? En donde aparece esta forma, esta parte real y esta parte imaginaria. A esta forma que tenemos acá la vamos a llamar forma binómica, ¿sí? La forma binómica me va a indicar, por un lado, que tengo una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Esta forma binómica siempre va a estar separando la parte real de la parte imaginaria por una suma o una resta, ¿sí? Podríamos llamar Z1, en donde aparece este A1 y B1, y podríamos llamar un Z2, donde aparece un A2 menos un B2i. Bien, entonces en la forma binómica aparece la parte real, suma o resta, la parte imaginaria y la i. Después tenemos otra forma que llamamos forma canónica, ¿sí? La forma canónica es la que me va a permitir, no, perdón, canónica no, forma cartesiana, no sé por qué, canónica es para otra cosa. Forma cartesiana. La forma cartesiana me va a indicar a ese número z, ¿sí? Como si fuera un par coordenado, ¿bien? Ahora les explico por qué, porque en realidad yo a este par coordenado, a b, ¿sí? Donde aparece la coma, entre paréntesis el a y el b, no aparece la letra i de imaginario, pero siempre va a quedar expresado y vamos a saber que esta b era la b que teníamos acá, ¿sí? Entonces que siempre este segundo término que aparece en la forma cartesiana va a ser el b, que es la parte imaginaria. Por ejemplo, esto puede ser 2, menos 1. Bien, entonces ya vamos a saber que el 2 es el a, entonces es la parte real, ¿sí? Y el menos 1 en este caso va a ser el b, va a ser nuestra parte imaginaria. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros a estos
números complejos, los vamos a representar en un eje cartesiano, ¿sí? En donde vamos a escribir en el eje de las abscisas, que es el eje de las X, la parte real, y en el eje de las ordenadas, que es el eje de las Y, la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener el valor A, que va a ser el de la parte real, ¿bien? Y sobre el eje de ordenadas vamos a tener el valor B, que va a ser el de la parte imaginaria, ¿bien? Cuando nosotros unimos estos puntos en donde se cortan ese A y ese B, y siempre partiendo desde el origen, ¿sí? Vamos a trazar como si fuera un vector, ¿bien? Esto que parece un vector, que si en matemática lo vemos, en física lo vemos, diríamos que es un vector. Acá en el tema de números complejos, ¿bien? Esto que estoy viendo acá es un número complejo, ¿bien? Después vamos a ver que a esto lo vamos a llamar módulo, que esto va a tener un ángulo, ¿sí? Por ahora, entonces, vemos que yo puedo representar este número imaginario de su forma binómica, la puedo escribir en su forma cartesiana, y una vez que tengo esa forma cartesiana la puedo representar en un gráfico. Por ejemplo, si yo quisiera representar este z, que vale 2 menos 1, trazamos el eje cartesiano, ¿sí? Acá ponemos la parte real, acá ponemos la parte imaginaria y marcamos sobre la parte real 2 unidades, ¿bien? Y sobre la parte imaginaria, en este caso, menos 1. Entonces, donde cortan este 2 y este menos 1, ahí tendríamos el valor del z. ¿Bien? Este z que está acá sería este z que marqué acá, que es 2 menos 1. Perfecto. Otra forma que vamos a ver se llama forma, voy borrando estas, se llama forma trigonométrica. ¿Bien? La forma trigonométrica lo que va a aparecer es, va a aparecer un módulo, que ahora vamos a ver de dónde sale, trigonométrica. Esta forma trigonométrica lo que me va a decir es lo siguiente: yo voy a tener un módulo que lo vamos a llamar ρ nosotros, en algunos libros aparece como la letra griega lambda, en otros aparece como alfa, ¿sí? Dependiendo el libro que encuentre. Nosotros lo vamos a usar como ρ. Este ρ multiplica al coseno de un ángulo que vamos a llamar alfa más el seno de un ángulo, de este mismo ángulo alfa, pero imaginario. ¿Bien? Entonces, esta es la forma trigonométrica. ¿De dónde vamos a sacar este ρ y de dónde vamos a sacar este alfa? Bien, supongamos que nosotros tenemos un z, bien, que llamamos a, vamos a ponerle más bi, bien. Este z está en su forma binómica. Lo vamos a expresar en forma cartesiana, ¿sí? A, B. Una vez que lo expresamos en forma cartesiana, lo vamos a representar, ¿sí? Para ver en qué cuadrante quedan este número complejo, ¿sí? Como el A es positivo y el B es positivo, lo vemos acá y lo vemos acá, entonces supongamos que acá fuera A y acá fuera B, ¿sí? Si los unimos, encontramos que este sería nuestro Z. A esta diagonal es lo que vamos a llamar nosotros ρ. ¿Bien? Si vemos, me quedó una diagonal formando este triángulo rectángulo. Ese ángulo alfa, que dijimos que va a aparecer acá, que ahora le voy a poner en rosa, porque lo voy a dibujar en rosa de este lado, va a ser el ángulo que siempre parte desde la horizontal, ¿sí? Parte desde la horizontal y va a tomar un determinado ángulo, siempre con respecto al cero, siempre con respecto a la horizontal, al eje de las abscisas, ¿ok? Siempre va a partir de ahí. Entonces, ahora si miramos, este ρ está formado por esta altura que tenemos acá, ¿bien?
Bueno, este no funciona, vamos a ponerlo en rosa. Esta altura que tenemos acá, ¿cuál sería ese valor de esa altura? Y esa altura sería la misma que esta que tengo acá, que vale B, ¿bien? Y estaría formado por esta base, ¿sí? Que esta base que tengo acá es lo que vamos a conocer como A. Entonces, ¿puedo calcular ese ρ? Sí, vamos a ver cómo calculamos el ρ. Entonces, lo primero que vamos a poner es cálculo del ρ. Al ρ lo vamos a llamar módulo. ¿Por qué? Porque es justamente el módulo o la hipotenusa de este triángulo que tengo acá. Entonces ahora pensemos en Pitágoras. ¿Qué nos decía Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados elevados, de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, este ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Recuerden que después a y b son números, ¿sí? Entonces, este ρ me va a dar un número. Esta raíz podría ser una raíz entera, ¿sí? Que yo la puedo resolver, o podría ser una raíz que me dé irracional y la vamos a trabajar como irracional. Entonces, ¿cómo calculamos ese módulo ρ? Simplemente haciendo el cuadrado de los catetos sumados, ¿sí? Y le aplicamos la raíz cuadrada, que sería el cuadrado que pasa de esa hipotenusa. Bien. Bueno, de la misma forma, mirando este gráfico, ustedes siempre me preguntan, ¿hace falta que lo grafique? Sí, va a hacer falta. Porque yo acá, con este Z1, estoy en el primer cuadrante. Bien. Entonces, si yo estoy en el primer cuadrante, el A y el B daban positivos. Pero podría ser que el Z que dé yo de ejemplo acá dé en el segundo cuadrante, o dé en el tercer cuadrante, o dé en el cuarto cuadrante. Entonces, voy a tener que representarlo para saber en qué cuadrante estoy. Ok, vamos a calcular este alfa entonces. ¿Cómo calculamos ese alfa? Ese alfa es un ángulo, ¿sí? Acuérdense que yo, si voy a tener el Z de dato, voy a tener cuánto vale A y cuánto vale B. Por lo tanto, voy a tener cuánto vale A y cuánto vale B en este triángulo. En este triángulo, con respecto a este ángulo alfa, este lado B sería un opuesto, ¿sí? Y con respecto a este ángulo alfa, este cateto A o esta distancia A sería un adyacente, ¿sí? Entonces, si tengo el opuesto y tengo el adyacente, yo podría utilizar una función trigonométrica conocida, ¿sí? Acá voy a poner cálculo de alfa, que sería el ángulo, ¿sí? Entonces, esa función trigonométrica sería la tangente, que es quien me relaciona el opuesto con la hipotenusa. Tangente de alfa es, dijimos, opuesto sobre adyacente. Entonces, la tangente de alfa es, en nuestro caso, nuestro opuesto va a ser B con respecto a este alfa. Aclaro, con respecto a este alfa, porque alfa va a ir cambiando dependiendo en qué cuadrante estoy. Entonces, en este caso, lo opuesto va a ser B y el adyacente va a ser A. Bien, acuérdense que yo acá tengo la tangente de alfa, no tengo el valor de alfa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer, una vez que tengo esto, que va a ser un número, ¿sí? ¿Cómo calculo alfa? Hacíamos el arco tangente de alfa para obtener ese valor de alfa. ¿Cómo hago el arco tangente de este número? Perdón, acá va B sobre A, el arco tangente de ese número. Así sería escrito en matemática, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con la calculadora? Una vez que tenemos esta partecita de acá, lo que hacemos para calcular el alfa es hacer la tecla Shift, se van a acordar ahora, después la tecla tangente, ¿sí? Que sería la de la operación en este caso que estamos aplicando, y después ese número que sería el valor de B sobre A, ¿sí? Esto es este número que voy a poner acá, ¿bien? Una vez que hago este procedimiento en la calculadora, el resultado que me lanza la calculadora es el valor de alfa. Nosotros lo vamos a trabajar con coma, ¿sí? Que no hay ningún problema. Y también podría trabajarse con grados, minutos y segundos. Bien,
hay una forma más que se llama forma polar. La forma polar sale de expresar la forma trigonométrica, porque la forma polar simplemente me muestra a ese z, ¿sí?, como el número ρ que conseguimos hoy en la forma trigonométrica, o sea, el módulo, ¿bien?, coma el alfa, o sea, el ángulo. Eso expresa la forma polar. A veces se confunden la forma polar con la forma cartesiana, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente que como esto es un ángulo, acá siempre va a tener que decir grados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a decir, no sé, podría ser raíz de 2, 30 grados. Bien, entonces aparece un número, cualquier número, podría ser entero o una raíz, una fracción, negativo, negativo no porque siempre va a estar elevado al cuadrado, y acá un número que tenga un grado. Bien, entonces siempre esto me va a representar un ángulo. Bien, estas serían las 4 formas de representar o de escribir o expresar un número complejo. Vamos a pensar ahora qué pasa cuando yo quiero hacer algunas operaciones. Entonces, la primera operación que vamos a ver ahora es la de suma y resta. Esto es similar a todo lo que venimos planteando. Yo si tengo dos zetas, el z1 que vale a1 más b1i, ¿sí? 1 porque este es el z1. Tengo el z2 que vale su valor a 2 más o menos podría ser, ¿sí?, b y 2. Entonces, si yo digo, bueno, si yo ahora quiero sumar estos z1 con z2, bien, si los quiero sumar, lo que voy a sumar es, por un lado, la parte real, por el otro lado, la parte imaginaria. Los podemos poner así, los podemos poner en forma horizontal, ¿sí? Siempre, como decimos, bananas con bananas, manzanas con manzanas. Bueno, acá es lo mismo. Si yo lo que quiero sumar es el z1 con el z2, entonces me va a quedar. Sumo el a1 con el a2. Bien, por un lado tengo la parte real. Y por el otro lado sumaríamos el b1i más el b2i. Entonces ahí tendríamos por otro lado la parte imaginaria. Y ahí tendríamos nuevamente un z que está conformado por su parte real y su parte imaginaria. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo que z1 vale 2 más 3i y que z2 vale menos 1 más 5i, bien, y yo lo que quiero hacer es sumar z1 más z2, entonces lo que hago es escribir estos dos números. Los puedo escribir, dijimos, en forma vertical o los puedo escribir en forma horizontal. Y lo que va a pasar ahora es que yo voy a sumar, por un lado, la parte real con la parte real, es decir, 2 más menos 1, bien, esto me da 1. Y por otro lado voy a sumar la parte imaginaria, que son 3i, más 5i, bien, que esto van a ser positivos porque los dos están sumando, 8i. Entonces el resultado de z1 más z2 es este nuevo número complejo que es 1 más 8i. Bien, vamos a introducir un concepto que es el concepto de número conjugado o conjugado de un número complejo, ¿sí? El conjugado de un número complejo indica que vamos a cambiar el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Si el ejemplo fuera a más bi, bien, ese número conjugado lo que va a hacer es, me cayó el fibrón, va a aparecer este z, ¿sí?, con una rayita arriba, bien, y lo que voy a hacer cuando conjugo este z es cambiarle el signo a la parte imaginaria, es decir, el a va a bajar igual, pero si el b es positivo, ahora va a ser negativo. Si el b fuera negativo, pasaría a ser positivo. Solamente le cambia el signo a la parte imaginaria. Bien, se me volvió a caer el fibrón. Ok,
Esto para tener en cuenta porque nosotros podemos tener, por ejemplo, que yo les pida que hagan Z1 más el conjugado de Z2. Entonces quiere decir que Z1 lo voy a copiar igual, pero a Z2 lo voy a cambiar por su número complejo conjugado, que es cambiarle el signo a la parte imaginaria. También podría pedirles esto, que Z1 más Z2 y conjuguemos el resultado. Esto es distinto que esto. Acá lo que estoy haciendo es solamente conjugar el Z2 y acá lo que estoy haciendo es hacemos esta operación y el resultado lo hacemos conjugado. Bien, ahí tenemos sumas y restas, bien, y números conjugados y las formas de expresar los números complejos. En el próximo vamos a ver la parte de producto y división.